hablemos de uno de los problemas más difíciles que hay dentro de lo que es el relato bíblico. Y vamos a poner un ejemplo muy particular para comprender cómo funcionan las cuestiones. Cuando uno se mete en Facebook, todo el mundo tiene Facebook en la actualidad, y por lo general hay gente que se dedica acuciosamente a ir introduciendo. Tenemos un amigo de esos en Facebook que publica y publica y publica novelas en función de cuentos cortos en función de dar a entender algo. Entonces nos explican el cuento de los tres cerditos, que uno de los cerditos construyó en paja, que otro cerdito construyó en concreto, que el otro en madera, etcétera, y que vino el lobo, y entonces nos dan una enseñanza. Esta forma de enseñarle a la gente a través de ese tipo de metáforas, un lenguaje metafórico, un lenguaje simbólico, es una forma como muy infantil de enseñarle a la gente. Eso un niño va a comprender muy bien lo de los tres cerditos, o el niño que gritaba el lobo, y de pronto el lobo un día nadie le hizo caso y se lo comió. El cuento de Caperucita Roja es un poco por ahí. Y así hay montones de cuentos. El cuento del burro que se fue dentro de un pozo y le echaron tierra, y el burro al final de cuentas salió, etcétera, etcétera, etcétera. Así tenemos montones de cuentos. ¿Por qué? Alguien entiende lo que es el lenguaje de los cuentos, pero le cuesta un poco entender cuando alguien tiene un discurso un poco más abstracto, con palabras un poco más rebuscadas, podríamos decirlo, en un contexto un poco diferente. La gente de a pie, la gente llana, va a sentirse muy abrumada, se va a asustar mucho y va a decir, bueno, esas cosas a mí no me interesan. A mí lo que me interesa es saber que el bueno va a salir bien, el malo le va a pasar cosas malas, y el resto a mí no me interesa. Que por qué al bueno le pasan cosas malas y por qué al malo le pasan cosas buenas. Bueno, ahí vamos a ver si nos inventamos lo del castigo y todas esas cosas. Entonces se puede crear toda una construcción filosófica basada en cuenticos muy, muy sencillos, muy simples, en leyenditas pequeñas, en novelitas cortitas, cosas por el estilo. Entonces, el mejor ejemplo a nivel bíblico podríamos decir montones de leyendas y cuentos en ese estilo. Uno de ellos es uno de los que más me interesa, más interesantes y más angulares dentro de la religión católica actual, la religión cristiana actual, dentro de las corrientes cristianas, es el relato de Adán y Eva. Cuando Dios creó el universo, pues pasaron unos días y después creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Vivían en un jardín, probablemente un sitio exuberante, muy bonito. No sabemos qué tipo de plantaciones había, no sabemos qué tipo de animales había, pero podemos intuir que habían leones, que había monos y cosas por el estilo. Imaginándonos a ellos viviendo en ese lugar, tenemos que tomar en consideración que esto es lenguaje simbólico, es un cuento, un cuentico, que si se toma o no de otras culturas, que si se lo inventan los judíos o la gente de la tribu de Judá, la gente de Israel, eso no es nuestro problema en este video. Entonces, consideramos el relato de Adán y Eva hasta ser expulsados por devorar la fruta prohibida, o la manzana, o consumir del árbol del bien y el mal. ¿Qué es lo que sucede? Que en el lenguaje de la gente que creía en Yahvé, ya sea o Elohim o el dios El, etc., la gente que posteriormente se reconoce como judíos, los hebreos construyeron el cuento en función de pensar que cuando a uno como maestro de la ley, a uno como sacerdote, entre comillas, del culto a Yahvé, se le pregunta ciertas cosas, incoherencias que hay dentro de la religión, cosas que son difíciles de digerir, el bien y el mal es uno de esos problemas. El sacerdote, el rabino, le respondía a la gente que dejara
de hacer ese tipo de preguntas. Un poco lo que se hace ahora cuando en el culto se le pregunta al pastor, se le pregunta al sacerdote, ¿de dónde sale Dios? Y el sacerdote o el pastor le dice, bueno, nosotros tenemos que confiar en que Dios existe, es un asunto de fe, no nos interesa cómo ocurre, deja de pensar ese tipo de cosas. Entonces, más o menos esa es la idea hebrea para tratar de contener las preguntas capciosas, las preguntas perniciosas, las preguntas difíciles. Entonces, ¿qué sucede? Adán come fruta, Eva come fruta, Adán culpa a Eva, Eva culpa a la serpiente es la sabiduría, claramente ella les dice, coman porque van a comenzar a pensar. Uno, como un individuo intelectual en pleno siglo XXI, puede pensar que es un trato un poco tonto abstenerse de comer la fruta del bien y del mal. Pero cuando nosotros comprendemos qué quiere decir el autor, nos damos cuenta que es completamente válida la idea de que no vamos a querer comer, porque no queremos saber, no queremos tentar a Dios, no queremos faltarle al respeto a Dios. Y aquí es donde yo quiero que quede clara la idea de que la tradición cristiana contemporánea, sobre todo la católica, tiene una idea muy difusa de la idea original. En este caso se habla del pecado a través de Eva. Adán como que queda un poco relegado, queda fuera de toda culpa, y a Eva se le condena por haber comido la manzana, o la fruta, bueno, como sea. Resulta que cuando vas al relato original te das cuenta que Adán fue castigado a trabajar y a sudar con su frente, a comer con el sudor de su frente, perdón. A Eva se le condena a sufrir con dolor, se le condena a parir con dolor, y a la serpiente pues se le cortan las patitas con una tijera y ya deja de hablar. No sabemos por qué la serpiente habla, eso es muy raro en la Biblia, ningún animal habla, solo un burrito por ahí, pero es muy extraño esta construcción teológica. Pero a nosotros eso ya no nos interesa, a nosotros lo que nos interesa es que Dios da un castigo a los individuos y además los saca del jardín del Edén. Doble castigo. Es bastante jodido si uno lo ve, que uno está ahí tranquilo comiendo todo el día, con el rabo pelado, con una chica ahí todo el día, probablemente eran jóvenes, eran bonitos, y de pronto por andar ahí preguntándose cosas, los tiran para afuera. Entonces, a una persona de pleno Judá hace 2300 años, si le contaban este relato iba a entender, hace 2600 años, hace 2000 años, iba a entender qué quiere decir el Génesis. Pero la cultura ha ido evolucionando, la teología católica sobre todo y cristiana en general ha ido mutando hasta crear una cuestión que está en muchísimas religiones cristianas, que es el pecado original. El pecado original, ¿quién lo viene a sanar? Pues Jesús. Y entonces es un excelente ejemplo de cómo un relato se origina, no sabemos en qué condiciones, no sabemos para qué se originó Adán y Eva. El relato del jardín del Edén, no sabemos cuál es su función primordial, pero para los judíos significa una cosa y para los cristianos en la actualidad significa una cosa completamente diferente, donde ya es necesario introducir el tema del demonio, aunque para los judíos el demonio como tal no existía, Satanás no existía, mucho menos cuando se escriben estos libros, y se transfiere a que Jesús nos perdona Dios nos perdona a través del sacrificio de Jesús. Y gracias a eso, cada vez que nos bautizamos, probablemente el Espíritu Santo venga sobre nosotros y estemos salvos en ese sentido. Pero quiero que quede esa idea clara, donde se transforma un mito en otra cosa. Mito no quiere decir algo falso, ya lo hemos dicho en los otros videos. Mito quiere decir una explicación racional, una explicación lógica que daban personas que no estaban entendiendo muy bien cómo funcionaba la naturaleza, porque no tenían manera de saber cómo funcionaba el mundo real. Y eso es todo.
suscríbanse si no se han suscrito, denle like y comenten, claro, eso es importantísimo.